Bem, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Juliana Juliano, sou psicóloga clínica e analista em formação pela Sociedade Psicanalítica de Pelotas. E também sou representante junto ao local dos membros candidatos do meu instituto. Primeiro, eu gostaria de agradecer a diretoria da OCAL pela organização do congresso e também dizer que tenho percebido que está muito bem organizado e com muito cuidado em cada detalhe, isso é muito importante. E também ao convite para moderar essa mesa, né? Realmente uma grande satisfação e sei da grande responsabilidade, espero atender às expectativas. Bom, o título da nossa mesa é a Teoria em Xeque, né? Que conversa muito bem com o tema do congresso, onde é possível a gente relacionar a teoria com a prática clínica, como a gente vai poder exercitar nos trabalhos que vão ser apresentados nessa nossa mesa. Os trabalhos são territórios compartilhados, a cultura fitness e a sua relação com a patologia da passagem ao ato, e sobre brincar, criatividade e experiência estética. Eles estão bem entrelaçados pelas vivências dos autores, e que também são analistas em formação, que com muita dedicação exploraram a teoria e nos convidou a pensar muitas coisas interessantes. Buenas, primeiro eu vou passar a palavra para a coordenadora da mesa, a licenciada Gabriela Piquário, não sei se é assim, Gabi, que é a candidata e ex-presidente do claustro da APA, da Sociedade Psicanalítica Argentina, e atual secretária clínica da OCAL na gestão 2020-2022. Por favor. Bueno, gracias, Juliana. Bueno, saludo a todos que estén presentes hoy en esta mesa. Yo les quería comentar que ahora Juliana va a presentar a los expositores y luego, incluso mientras van leyendo, pueden ir anotando comentarios y preguntas en el chat, y cuando concluyan los expositores se les va a ir dando la palabra. Bueno. Bem, nós vamos começar então a apresentação pelo tema Territórios Compartilhados pelo Trabalho, Territórios Compartilhados, que é da Brenda Duran Martínez. A Brenda é mestre em psicanálise pela Sociedade de Psicoterapia e Psicanálise e atualmente candidata na Sociedade Psicanalítica do México. Brenda, a palavra está contigo. Muchas gracias, Juliana. Un gusto estar aquí. Buenas tardes. El artículo tiene como propósito pensar la forma en que se invisten a los espacios físicos y la forma en que las viviendas son representadas en el psiquismo. El analista cumple con una función similar al de vivienda. Abre un espacio en su mente para el paciente. El recibir a un paciente en el consultorio implica abrir un espacio amoroso capaz de alojarlo. Hacemos tan nuestros los lugares que no es sorpresa encontrar en la literatura y en el cine lugares que podrían por sí mismos ser personajes. Con vida propia recibe Hogwarts a Harry Potter después de cada verano. A su orfandad lo acoge un pecho bueno, un comedor capaz de alimentar sin límite a su alumnado, una sala de los menesteres omnipotente, un espejo capaz de reflejar a un yo ideal. Hogwarts tiene vida propia. Son incontables las películas cuya trama gira alrededor de alguna casa embrujada, algún lugar terrorífico. El realismo mágico en las plumas de Elena Garro, García Márquez y Juan Rulfo nos han regalado a pueblos enteros, Macondo, Comala e Ixtepeca, casi como personajes principales de sus historias. Los lugares son también parte de nuestra historia como humanidad y de las crónicas personales. Lo que hoy compone una vivienda en Occidente ha ido cambiando con el tiempo. Tanto Aban como Dolto coinciden al catalogar como promiscua la forma de habitar los espacios en la Edad Media. No se marcaban límites para dormir. Abro cita. Las clases sociales se mezclaban en la calle y los lugares públicos. La segregación no dividía la ciudad en hermosos barrios y guetos miserables. La insalubridad era para todos. Dolto, 1994. En palabras de Aban,
abro cita, a comienzos del siglo XX se crean los cuartos de baño. La promiscuidad y transparencia han desaparecido. La represión está en marcha y se inscribe en las paredes. Los pacientes de Freud pueden empezar a consultar. Cierro cita. Las construcciones que sobreviven al tiempo tienen historias para contar, pero pocos espacios tienen más significado que aquellos lugares donde se genera mayor intimidad. ¿Cuáles son las condiciones de vida actuales? En primer lugar, podemos hablar de que a diferencia de la Edad Media, existe en las grandes ciudades una segregación. Históricamente, el espacio urbano facilita la exclusión al agrupar y concentrar la pobreza, promoviendo la exclusión social. Otro fenómeno a observar es la dificultad a la que se enfrentan los jóvenes para acceder a viviendas dignas. Según Forbes, en la Ciudad de México, solo un 1% de los jóvenes son sujetos de un crédito hipotecario en relación con sus ingresos. A esto se suman las situaciones de migración, exilio y desplazamientos que implican una gran pérdida. Cristina Peri Rossi escribió en sus años de exilio, lejos de su natal Uruguay, los siguientes versos. Abro cita. No era el mar arribando, su rumea rompedora en el malecón, ni los amigos que ya no se ven, ni las calles de la infancia, ni aquel bar donde hacíamos el amor con la mirada. Lo imprescindible era otra cosa. En el psicoanálisis, como en la poesía, lo imprescindible es otra cosa. Ante el aislamiento por COVID-19, aquellas personas que podían trabajar desde casa se resguardaron para evitar riesgo de contagio. Independientemente de las características y diferencias de cada hogar dentro de la realidad objetiva, tales como ubicación, acceso a servicios, seguridad y condiciones de las viviendas, para algunos el quedarse en casa implicó mayores dificultades que para otros. Mucho tuvo que ver con quienes se compartía el espacio, pero intuyo que hubo también influencia por la representación que cada persona tenía de su vivienda. Para Barn, la casa nos representa, y las representaciones de casas son como nuestros espejos inconscientes. Nosotros habitamos como habitamos nuestro cuerpo y vivimos en el mundo. En la escucha analítica, cuando un paciente habla de aquellos lugares donde se juega la vida, cuando habla de su casa, de la escuela de la infancia, de aquella casa de fin de semana, sabemos que nos habla también de su mundo interno. Cuando un paciente se narra, nos habla también de aquellos lugares que a veces como refugio, otras como trinchera, lo acogieron o recibieron de forma hostil. Es en los lugares donde nos ocurre la vida y los sucesos, los ruidos, los olores, pero sobre todo sus representaciones dejan huella en nuestro psiquismo. ¿Cómo habitamos los espacios y cómo los espacios y lugares nos habitan? ¿Cómo investimos a los lugares? ¿No son de pronto algunos lugares también personajes dentro de nuestra novela personal? Radchick, en colaboración con Velasco en 2019, explica el espacio mental como una entidad psíquica en sí misma. Señala que aunque al principio de vida la madre hace los procesos mentales por el bebé, conteniendo y desinfrando por medio de la ensoñación y la función continente de Bion, eventualmente el bebé podrá integrar lo depositado en la madre y conformar una psique. Puntualizan que gracias a esto el bebé logrará tener representaciones de sí mismo, de su madre y de lo que le rodea, y por ende construir un espacio simbólico en la mente. Este se ubica en el interior. Sin embargo, para Winnicott, la vida transcurre en una zona intermedia, y es mi propuesta la de pensar no solo las viviendas, sino aquellos lugares catequizados como espacios transicionales, donde la realidad interna y externa se encuentran. Él considera que las viviendas pueden ser representantes de la habitación, cuna y brazos que sostienen. Podríamos pensar que aquellos lugares a los que investimos con energía representan al pecho materno. ¿Qué es lo que se pierde cuando en un desastre natural, como lo fue el terremoto de 2017 en Ciudad de México, deja sin hogar a cientos de personas?
¿Qué hay detrás de la angustia de pacientes jóvenes que sienten que no pueden acceder a una vivienda digna? ¿Qué es lo que verdaderamente se disputa una familia en un litigio por una herencia? Más allá de los bienes, del precio de un inmueble y del dolor de la pérdida por un espacio físico, puede remitir a un desamparo mucho más primitivo. Para Barn, al ser nuestra existencia intrauterina más breve que la de otros animales, salimos del vientre materno inacabados, frágiles. Desde su punto de vista, los espacios que nos acogen tienen valor en medida que nos amparan ante los riesgos fuera del vientre. Los espacios físicos son a fin de cuentas representaciones, metáforas de aquel primer hogar que fue después pecho y después madre. El consultorio del analista no escapa a esa representación. Pero sabemos que el analista no recibe al paciente solamente en un espacio físico, sino en uno mental. Para Guerrero, en 2015, el encuadre y la mente del analista actúan también como vientre mental que contiene al paciente. Este planteamiento concuerda con el de Hosvet en su ponencia en el último congreso de la IPA en 2021, quien equiparaba el lenguaje entre el paciente y analista a un cordón umbilical palabra que permite recibir los nutrientes e interpretaciones que favorecen el desarrollo del paciente. La diada, analista analizando, invita a la vulnerabilidad y a la disposición para que uno aloje y otro se introduzca para preguntarse juntos en un espacio compartido. Para mí, como para algunos otros analistas en formación, la pandemia implicó comenzar a recibir pacientes no en un espacio físico, sino a través de la pantalla. Conforme aprendemos a convivir con el virus, volvemos también a lo presencial. Aquellos que comenzamos a formarnos en medio de la pandemia, nos enfrentamos a un nuevo reto: abrir el consultorio como espacio físico. Esto implica también abrir un espacio amoroso capaz de alojar. Implica para el analista catequizarlo al elegir el diván, conlleva la intención de hacer un espacio cualquiera un lugar acogedor. El consultorio, por sí mismo, implica también un lugar de trabajo para el analista, un medio para subsistir, y es por esto que ha de estar lleno de la vitalidad del mismo. En la escucha analítica hemos de estar al pendiente de la forma en que nuestros pacientes invisten a sus espacios, de la forma en que sus viviendas son representadas, de aquellos lugares que los han alojado y de la forma que tienen de alojar muchos de los lugares dentro de su historia personal. Como analista toca prestarse para ser vientre y contener, ser placenta y metabolizar. Implica a veces ser partero socrático y dar a luz a contenidos buenos. Implica tolerar el ser experimentado como mansión embrujada, prestarse por momentos a cumplir una función especular como casa de los espejos de la feria. Otras tantas como unos brazos que acunan, una casa del árbol donde jugar de forma creativa. Pero el encuentro en un consultorio entre dos mentes implica sobre todas las cosas compartir territorios. Muchas gracias. Graças, Brenda. Seu trabalho muito bacana e acho que nos coloca a pensar muitas coisas nesse momento que a gente vive. Mas vamos guardar então as questões para escutar os outros dois colegas e depois a gente pode discutir um pouco. Bem, então o nosso próximo trabalho é o trabalho A Cultura Fitness e a Sua Relação com a Patologia da Passagem ao Ato, e quem vai nos apresentar ele é a Maria do Socorro Lopes Almedo. A Maria é formada em psicologia, mestre em pesquisa psicanalítica e candidata pela Associação Mexicana para a Prática de Investigação e Ensino da Psicanálise, AMPIAP. Maria, a palavra está contigo, então, para darnos sequência. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, muchas gracias igual por la invitación. Y perdón, es que estaba escuchando la intervención de la traductora. Bueno, voy a empezar a leer. El objetivo de este ensayo se trata en poder cuestionar y pensar desde una perspectiva psicoanalítica
En sí, el fisicoculturismo es otra cara de la moneda de los trastornos de alimentación. Esto surge de identificar por medio de las plataformas digitales que en la actualidad hay una confusión entre los hábitos para llevar una vida saludable y la cultura del fitness, la cual promete cuerpos esculturales y pérdida de peso a corto plazo. Asimismo, he observado una tendencia de la sociedad actual a normalizar la obsesión por el cuerpo, por las dietas, el control, el autodominio y la autoexigencia por el ejercicio y la cuenta de calorías de la comida. Es en este sentido que se puede hacer referencia a la anorexia, la cual se define como pérdida del apetito y sobre todo pérdida de la voluntad de vivir, siendo esta una actuación contra el cuerpo y la vida misma. La anorexia tiene implícita una necesidad de aprobación y una perversión del yo, donde la trama familiar y específicamente la relación madre e hija juegan un rol significativo, en el cual se busca negar la dependencia y la necesidad de objeto, constituyendo así la insatisfacción, porque la persona anoréxica desea y teme al mismo tiempo la fusión con el objeto materno. Paralelo a esto, me parece que la cultura del fitness ha llevado en su mayoría a adolescentes y jóvenes a tener que cumplir con los estándares sociales, donde las personas delgadas, fit, se han convertido en sinónimo de éxito y fama. Por lo tanto, me cuestiono si el fisicoculturismo y el fitness podrían considerarse como el disfraz de una patología de pasaje al acto, o en este caso, al cuerpo. Esto debido a que algunas personas, para conseguir este cuerpo tan estético y escultural, practican dietas rigurosas, largas e intensas rutinas de entrenamiento, consumen suplementos alimenticios, proteína extra o se aplican inyecciones de esteroides anabólicos para aumentar la masa muscular. E incluso algunas personas que cuentan con un mayor poder adquisitivo acuden a tratamientos y o cirugías para obtener mejores resultados. Desde la metapsicología de la anorexia, esto hace referencia a una perturbación en la simbolización y en una tendencia a aniquilar su existencia, ya que los aspectos simbólicos de la función materna corresponden a la comida, por lo que la persona anoréxica busca renunciar a ellas, luchando contra la presencia inconsciente de un objeto intrusivo en sus mentes, que lleva a la actuación. Antes de continuar, es importante definir los términos de fisicoculturismo y fitness. El primero, de acuerdo con la Real Academia Española, hace referencia al culturismo, el cual es una práctica de ejercicios gimnásticos encaminada al excesivo desarrollo de los músculos. Por otro lado, el concepto fitness es definido como una actividad sociocultural y deportiva encasillada en la materialización de cuerpos perfectos, a través de dietas saludables y la adaptación a entrenamientos estrictos. Me parece que este concepto justo abre paso a varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué hay de saludable en buscar la perfección? ¿Es posible mantener un cuerpo perfecto? ¿Cuándo sabe la persona que ya tiene un cuerpo perfecto y es momento de parar con las dietas y los entrenamientos estrictos? Lo anterior, sin duda, hace referencia al narcisismo, el cual, recordemos, es un término que Freud introdujo en 1914 para explicar fenómenos como la elección objetal, la omnipotencia, la grandiosidad y la idealización. Mecanismos que podemos observar en algunas personas que se dedican a la cultura del fitness. Asimismo, el concepto hace alusión al mito de Narciso, que es el amor a la imagen de sí mismo, por lo que la neurosis narcisista pone en evidencia la posibilidad de la libido de recargar al yo, retirando la catexis del objeto. Años después, Kohut, en 1978, hizo referencia al self, el cual considera como el cuerpo de la personalidad, y sus componentes se adquieren de la interacción con personas en la primera infancia.
por lo que una interacción fallida puede resultar en un self dañado, lo cual implica un fracaso para lograr la cohesión, el vigor y la armonía, cualidades que tratarán de ser restablecidas a través de manifestaciones experienciales y conductuales que en estados borderline estarán cubiertas por defensas complejas. Por otro lado, es necesario señalar que si bien en México no hay estadística sobre cuántas personas que han vivido con anorexia o bulimia ahora se dedican al físico-culturismo y a la promoción de la cultura del fitness, sí se pueden encontrar en las redes sociales, principalmente en Instagram, varios testimonios de personas, en su mayoría mujeres, que después de haber vivido con anorexia, ahora practican esta actividad. Entre ellas se encuentra el testimonio de la deportista Valeria Pinzón, de quien no encontré información actual. En 2017, desde su cuenta de Instagram, ella refirió lo siguiente. En 2011, sufrí de anorexia por casi 5 años. Estuve en una clínica psiquiátrica y el estar ahí me hizo darme cuenta de que esa no era mi vida y tenía que seguir luchando. Sin embargo, nada me llenaba y no encontraba un por qué recuperarme o para qué. Luego conocí el mundo del fitness y el fisicoculturismo. Fue en ese momento donde realmente perdí todos mis miedos. Y un año después subí a una tarima a competir y ese día me di cuenta de lo mucho que quiero esto y a mí misma. Asimismo, si en el buscador de Google colocas, por ejemplo, de anorexia a fit, encontrarás títulos como La inspiradora transformación física de Kelsey Higan para dejar atrás la anorexia, o la Healthy Life, el método para vencer la anorexia. De anoréxica a entrenadora de fitness, cómo el fitness puede curar la anorexia, y así cerca de 31.600.000 resultados. Sin embargo, yo me cuestiono, ¿podrá el fitness ser el método para vencer la anorexia? ¿O es en realidad el síntoma de la anorexia desplazado a uno culturalmente aceptado? Para ello, Gladys Fox, en 2009, hace referencia a la personalidad anoréxica, la cual sigue todo tipo de regímenes aparentemente saludables, pero que son poco o casi nada flexibles, por lo que en un intento por vencer la ansiedad y alcanzar las metas para obtener una vida saludable, se formulan una serie de programas y rituales que dan cuenta de la proyección de superioridad y desprecio y de la incisión de sentimientos de debilidad y vulnerabilidad. Para dar ejemplo de lo anterior, retomaré las palabras de la creadora de contenido Paula Galindo, quien describe en su cuenta de Instagram el proceso que ha vivido. De la anorexia al fisicoculturismo y ahora al intentar llevar una vida más saludable, refiriendo en una de sus publicaciones lo siguiente. Todavía dudo si estoy haciendo lo correcto. Esto de dejar hábitos de comer bajo en calorías y entrenar mucho, dejar de preocuparme por comer limpio o con los macros justos ha sido difícil para mí. Descubrir que más allá de controlar mi alimentación, estaba tratando de controlar mi vida entera por medio de mi cuerpo, así me costara mi salud. Ha sido difícil porque lo que te vende la sociedad y lo que yo creía como verdad absoluta es que solo las personas con cuerpos tonificados se quieren, son disciplinados, admirados. Y me daba miedo no estar allí. Me daba miedo lo que está pasando hoy, tener celulitis, conejos, tener panza cuando me siento y ver mis senos grandes otra vez. Me daba pánico comer azúcar, papas fritas o carne roja, para saber que entre más me restringía, más me provocaba tener un atracón. Es así como sucede en las personas que viven con anorexia, quienes para poder alcanzar la figura de acuerdo con el ideal de belleza occidental, se ven obligadas a reprimir sus apetitos y hacer estrictos regímenes de comida, ayuno y ejercicio. Esto se debe a que existe una convicción inamovible de estar procediendo en forma razonable y correcta, defendiendo con vigor y terquedad su exquisita delgadez. Las anteriores
son características distintivas de la anorexia, aunque estas también se pueden encontrar en el discurso de la cultura del fitness, aludiendo a la potencia, el vigor, el atractivo, el poder, la competencia y la rivalidad. Por lo tanto, una conversación sobre una vida saludable también puede estar haciendo referencia a una versión del narcisismo infantil, donde se recrean el interés y la aprobación de los cuidadores primarios sobre el cuerpo y el aspecto físico. Es decir, la actual preocupación, adoración y cuidado excesivo por el cuerpo son parte del deseo de reemplazar de alguna deficiencia temprana de la diada madre-hijo o el déficit de los suministros narcisistas. De esta manera, Paula, hace más de 3 años, mencionaba en repetidas ocasiones frases como: "Mil cosas por mi cabeza, pero mi cuerpo suelta, se concentra y progresa". Tuve un momento en el que sentí que perdí la conexión con el ejercicio. O, por ejemplo, quería ver de lo que era capaz, experimentar sobre mi cuerpo. No quiero que un cuerpo o un abdomen me definan como ser humano. Ella creía hacer lo correcto al pasar de la anorexia a la cultura del fitness, aunque estas frases dan cuenta de cómo opera la decisión en ella y que probablemente llega a presentarse en otras personas que se encuentran en una situación similar. Según Prunch, las reacciones inapropiadas de la madre a las necesidades del niño en la etapa predípica tienen como consecuencia deficiencias en el concepto del self. De esta manera se afecta la autonomía, la imagen corporal y se produce un miedo a la gordura, que se relaciona con el objeto malo y la falta de reconocimiento de las necesidades y señales corporales. Es por ello que de una Maria, forma de... temos Sí. 4 minutinhos para acabar. Sí. Una forma de equilibrar el balance narcisista del self es por medio del patrón estético, el cual comienza con dietas de las que se espera una mejora de la silueta, aumentando el bienestar a través del reconocimiento por la belleza corporal. De acuerdo con Brisque, la chica anoréxica desea y teme la fusión con el objeto materno, generando la falta de un espacio transicional, lo que me lleva a hipotetizar que si el síntoma de la anorexia se desplaza al físico-culturismo, la persona ahora podría tener como objeto transicional, además de su propio cuerpo, la intensa actividad física. De ser así, esto estaría representando una motivación inconsciente por la cual estas personas se encuentran ejercitándose durante un largo periodo de tiempo en el gimnasio. Como pueden observar, en este ensayo he retomado y profundizado en aspectos teóricos que ya conforman la psicodinamia de la anorexia, para a partir de ahí dar un acercamiento a los diversos aspectos que conforman este trastorno, llevándome a pensar que el fisicoculturismo y la cultura del fitness podrían encontrarse lejos de promover una vida saludable y que en realidad, en algunos casos, esto podría dar cuenta de un trastorno de la patología de pasaje al acto. Este problema de salud requiere de mayor investigación desde la visión psicoanalítica, ya que como tal no existe un documento que recopile todos los síntomas que se encuentran involucrados para el desarrollo de esta enfermedad, que llega a poner en riesgo la salud del individuo y también de la sociedad. Muchas gracias. Muito bom, Maria. Muito obrigada pela tua apresentação. Muito trabalho, muito interessante. Buenas, então vou passar a palavra para o nosso último apresentador. O título do trabalho do Luiz é Sobre Brincar, Criatividade e Experiência Estética. O Dr. Luiz Lancelli, ele é especialista em medicina de família e comunidade e analista em informação da APDEBA e também é músico. Luiz, a palavra está contigo, por favor. Muchas gracias, Gabriela.
Juliana. Sí, perdón. Bueno, un placer estar acá. Intentaré ir al grano y ser breve y bueno, y compartir con ustedes una idea que hace tiempo vengo pensando, y fue escribiendo, y después se fue articulando con esta propuesta de OCAL, convocatoria. Yo lo que voy a hablar es sobre algunos conceptos de el jugar, la creatividad y la experiencia estética. Yo creo que por múltiples motivos es un tema central para todos los grandes autores del psicoanálisis, todos los fenómenos culturales en general y la creatividad. De hecho ya se ha tocado el tema tangencialmente tanto en Brenda como mi compañera, que no me sé, como María, pero bueno, voy al grano. En un comienzo me apoyaré en el pensamiento de Winnicott como referencia para comprender el concepto de jugar, del pensar, del hacer en general y de todas las expresiones culturales. Luego intentaré articular algunos de los pensamientos de Winnicott y compararlos con otros que Freud nos dejó al respecto. Teniendo en cuenta la propuesta de nuestro Congreso, el porvenir de las ilusiones, quisiera hacer una consideración tangencial también. No voy a hablar sobre el artículo de Freud, pero sí me gustaría un momento detenerme en la palabra ilusión, pero para pensarla desde el lado winnicottiano, ¿no? Ilusión se define como esperanza con o sin fundamento real de lograr o de que suceda algo que se anhela o se persigue, y cuya consecución parece especialmente atractiva. Ahora bien, la diferencia entre la existencia de un fundamento real o su ausencia hacen que la palabra ilusión adquiera dos dimensiones casi diferentes, casi opuestas, dos dimensiones en las que nos debatimos constantemente. Y si seguimos por unos momentos el pensamiento de Winnicott, podríamos esclarecer. Sabemos, según la propuesta del autor, que la madre debe conseguir que la ilusión del bebé se haga realidad, para que así se forjen los principios del jugar y de la creatividad. Cuando esto sucede, el desarrollo posterior del individuo trae aparejado la constitución de un self verdadero, el que se manifiesta en la capacidad de crear. Así es que esta capacidad de crear nos puede orientar hacia la ilusión que tiene fundamento en la realidad. En una realidad que primeramente fue omnipotente y luego se ajustó al principio de realidad y a la vida adulta. Si somos capaces de crear, entonces nuestras ilusiones se encuentran bien amparadas. De esta forma, este trabajo es una propuesta de pensamiento frente al desafío propuesto. En lo que refiere a la teoría de Winnicott, puedo ser breve y conciso. Algunos de sus fundamentos principales, sabemos que el espacio transicional, lo que representa para Winnicott, no lo voy a definir más que con las palabras del mismo autor. Según su propuesta, el niño, caracterizado por su sensación de omnipotencia, debe sentir la sensación de control mágico, y la madre debe hacer real lo que el niño quiere encontrar. Esto es fundamental para que se comience a constituir el espacio transicional. Al mismo tiempo, la madre debe ser ella misma para que el niño la pueda encontrar. En este devenir... Luis, sí. Discúlpame, ¿podrías ir un poquito más lento para Sí, que sí. salga mejor la traducción? Te agradezco. Sí. Al mismo tiempo, la madre debe ser ella misma para que el niño la pueda encontrar a ella. En este devenir se instaura lo que Winnicott llama el campo de juego, ya que el juego comienza en ese momento. Con estos pocos conceptos ya podemos dar cuenta de lo que se va a instaurar como la capacidad de crear.
cuando la adaptación de la madre a las necesidades del bebé es lo bastante buena, produce en este la ilusión de que existe una realidad exterior que corresponde a su propia capacidad de crear. En otras palabras, hay una superposición entre lo que la madre proporciona y lo que el bebé puede concebir al respecto. ¿Voy mejor, Gabriela? ¿Más lento, sí? La etapa siguiente consiste en encontrarse solo en presencia de alguien. El niño juega entonces sobre la base del supuesto de que la persona a quien ama y que por lo que tanto es digna de confianza se encuentra cerca y que sigue estándolo cuando se recuerda después de haberla olvidado. Se siente que dicha persona refleja lo que ocurre en el juego. Para dominar lo que está afuera es preciso hacer cosas, no solo pensar o desear. Hacer cosas lleva tiempo, y jugar es hacer. Se cumple la premisa que supuso la creación del espacio transicional, o sea, la ilusión de que existe una realidad exterior que corresponde a la propia capacidad de crear. La zona intermedia de experiencia, no discutida respecto de su pertenencia a una realidad interna o exterior compartida, constituye la mayor parte de la experiencia del bebé y se conserva a lo largo de la vida en las intensas experiencias que corresponden a las artes y a la religión, a la vida imaginativa y a la labor científica creadora. Por lo general, el objeto transicional del bebé se descarga poco a poco, en especial a medida que se desarrollan los intereses culturales. Dice Winnicott que si un adulto nos exige nuestra aceptación de la objetividad de sus fenómenos subjetivos, entonces diagnosticamos locura. El artista crea una nueva realidad que sí puede exigir esa aceptación. Y esta es algo que yo lo interpelo a Winnicott. Hay una anécdota popular muy conocida en Argentina del tango, donde Horacio Salgán interpreta una obra frente a Rubinstein, el famoso pianista Rubinstein. Y Salgán interpreta una obra propia, Fuego Lento, fuera de programa, fuera de lugar, sencillamente quería la escucha del maestro Rubinstein. Y la anécdota dice que Rubinstein se para y le dice a Salgán: señor, usted tiene toda la razón, concediéndole una cualidad de realidad a su obra estética, de realidad efectiva. Por eso, Winnicott dice que no se puede exigir, pero sin embargo creo que esta nueva realidad que surge de un mundo subjetivo sí puede demandar exigencias y sin embargo evadir la locura. Bien, aquí se da por supuesto que la tarea de aceptación de la realidad nunca queda terminada. Que el ser humano, algunos se encuentra libre de tensión vincular la realidad interior con la exterior, y que el alivio de esta tensión está proporcionada por esta zona intermedia de experiencia, que no es objeto de ataques. Dicha zona es continuación directa de la zona del juego del niño pequeño que se pierde en sus juegos. Se observará que el juego creador se vincula con el soñar, con el vivir, pero en esencia no pertenece al fantaseo. El fantaseo aparta a la persona de la acción. Hay diferencias y similitudes entre lo que piensa Winnicott y lo que postulaba Freud con respecto al juego, la fantasía y el arte. Dice Winnicott: el juego es muy estimulante, y entre comillas escribe el autor, entiéndase que no lo es principalmente porque los instintos estén involucrados en él.
Aquí nos encontramos en una instancia que vale la pena destacar. Para Freud, la capacidad creadora es una forma de evitar o amenguar la enfermedad neurótica. Y esto está basado en su formulación pulsional de su teoría. En los dos principios del quehacer psíquico, Freud dice que el arte logra una reconciliación entre el principio de placer y el de realidad. El artista tiene toda una predisposición para contraer la neurosis. Se extraña de la realidad porque no puede avenirse a la renuncia de la satisfacción pulsional. Sin embargo, el artista encuentra el camino de regreso desde la fantasía a la realidad, plasmando sus fantasías en un nuevo tipo de realidades efectivas que los hombres reconocen como copias valiosas de la realidad objetiva misma. Para Freud el juego y el arte están basados y dan cuenta completa de los instintos. Desde este punto de vista económico, explica de alguna forma lo que Winnicott te cuenta en otro sitio. Esto es que desde la perspectiva freudiana, el arte produce placer considerando el principio económico placer-displacer. En la conferencia 23, Freud también habla sobre el artista y la fantasía, plantea que el camino desde la fantasía a la realidad es el arte. El artista es como todo neurótico, un introvertido, y de hecho se encuentra cerca de la neurosis. Es empujado por pulsiones hiperintensas, pero le faltan los medios para alcanzar estas satisfacciones. Se extraña de la realidad y se entrega a la fantasía, la que podría llevarlo a la formación de síntomas neuróticos. Quien no es artista, por la inflexibilidad de sus represiones, están forzados a contentarse con sueños diurnos. Puedo citar textualmente a Freud. Freud dice, ahora bien, cuando alguien es un artista genuino, dispone de algo más. Se las ingenia en primer lugar para elaborar en sus sueños diurnos de tal modo que pierdan todo lo que tienen excesivamente personal y chocante para los extraños, y para que estos puedan gozarlos también. Además, sabe atenuarlos hasta el punto en que no deje traslucir fácilmente su proveniencia de fuentes prohibidas. Por otro lado, posee la enigmática facultad de dar forma a un material determinado hasta que se convierta en copia fiel de la representación de su fantasía. Y después sabe anudar a esta figuración de su fantasía inconsciente una ganancia de placer tan grande que en virtud de ella las represiones doblegadas y canceladas, al menos temporariamente, y si puede obtener todo esto, posibilita que los otros extraigan a su vez consuelo y alivio de la fuente de placer de su propio inconsciente. Les habían sido inaccesibles. Voy a saltear un poco porque me parece que me va a quedar un poco tiempo. Isso, Luiz, dá licença aí. 4 minutinhos também. Sí, ya me estoy quedando con poco tiempo. Me parece que voy a hablarlo más que a leer lo que queda. En realidad, digamos, desde dos metapsicologías distintas, como la de Freud y la de Winnicott, que hay muchas diferencias, yo encuentro un punto en común, que es este espacio de la fantasía compartida. Digamos, el artista lo que hace es crear desde su propia fantasía una realidad que de manera inconsciente se transmite y produce placer en el espectador, en el que vive la experiencia estética. Es un lugar de encuentro de fantasías. Las fantasías prohibidas, las fantasías más egoístas, las fantasías más despiadadas, se transforman, como diría, se transforman en un espacio en común. Y yo creo que hay una similitud entre este espacio en común que postula Freud, de la fantasía compartida gracias a la creación artística, y el espacio transicional, lo que inventó Winnicott con su espacio transicional.
creo que ese es un punto que quería dejar en claro. Voy a saltear un poco el trabajo porque es un poco largo, y voy a ir al final. Voy a ir al final directamente porque hay un par de conceptos que pueden quedar, después se pueden leer. Que bueno, el lugar en común entre el espacio transicional y la explicación de Freud para un fenómeno civil, dice Freud que el artista atempera el carácter del sueño egoísta mediante variaciones y encubrimientos, y nos soborna por medio de una ganancia de placer estético que nos brinda en lugar de sus fantasías. Así, el goce genuino de la obra artística proviene de la liberación de tensiones en el interior de nuestra alma. ¿Acaso contribuya en no menor medida a este resultado que el poeta nos habilite para gozar en lo sucesivo, sin remordimientos ni vergüenza, de nuestras propias fantasías? Lo último que me queda por transmitir, algo que me parece relevante al considerar la producción creadora en los niños y la importancia de considerar el fenómeno como un elemento que puede resultarnos particularmente conmovedor. No indagaré en la interpretación del dibujo u otra forma de expresión de los niños. Solo algo quiero destacar. Dice Raúl Levin, cito: el impacto que como analista nos puede producir el dibujar infantil puede ser diverso. A veces tenemos que tolerar un momento de fascinación, como se puede tener frente a una obra de arte, hasta que podamos recurrir nuevamente a nuestros mecanismos pensantes tendientes a comprender el significado del dibujo. Lo que quiero destacar de esta frase es la de ese momento de fascinación, y mucho antes de recurrir a la interpretación o al pensamiento analítico. Entiendo que, ya voy terminando, entiendo que ese momento de fascinación que refiere Levin constituye propiamente la experiencia estética, la que en sí misma descubre y se descubre como un universo lleno de conocimientos. Esa experiencia, acontecimiento, que puede ser tanto bella como ominosa y llevarnos al retorno de lo más antiguo y olvidado, incluso al retorno de aquello de que ni siquiera tenemos registro amnésico, muestra un punto de encuentro imposible entre sujeto y objeto, entre lo sensible y la razón, entre realidad y fantasía, lugar de mediación propio y propiciado por el arte y que confirma también y radicalmente la experiencia psicoanalítica. Finalmente, y más allá de las disquisiciones y conceptos psicoanalíticos sobre la producción artística, destaco que en el caso de los niños, el acceso al proceso de comprensión e interpretación es doble. Por un lado, lo que el pensamiento y las interpretaciones nos pueden aportar, pero también la experiencia estética en sí misma, alienante y reveladora. Quizás un camino sea el de no superar esa fascinación para pasar al pensamiento analítico, sino sencillamente detenerse a experimentarla intensamente. Bueno, solo me quedarán para más adelante comentarios para trabajo de las colegas. Muchas gracias. Graças, Luiz. ¿Me pasé por mucho, Gabriela? Não, estamos bem no tempo. Compensamos uns minutos de outros que sobrou e esse, enfim, compensamos, está ótimo. Obrigada. Gracias. Buenas. Estamos então com esse período agora aberto a comentários, perguntas. Por enquanto, ninguém se inscreveu ainda no chat, né? E enquanto o pessoal vai pensando alguma pergunta ou querendo se inscrever, eu queria fazer alguns comentários. Não sei se, Gabi, queres falar antes, eu posso fazer alguns comentários, depois
Voy a decir un poquito las felicitaciones que han dejado acá en el chat. A Brenda, excelente tu trabajo, con referencias de pensadores muy actuales. Después la felicitan también a Brenda de María, felicitaciones, y bueno, también por supuesto a todos los trabajos realmente muy, muy interesantes, y creo que tienen puntos en común, ¿no? No sé, ¿qué pensás, Juliana? Acho que sim, né? Acho que foi um encontro, assim, de teorias e também vivências, tanto questões clínicas como relacionadas a uma questão mais social, assim, né, do mundo. E eu fiquei pensando, assim, acho que primeiro, pegando o trabalho do Luiz, que é este último agora que escutamos eu fiquei pensando, Luiz, que teu trabalho está muito interessante. Eu tive a oportunidade de ler ele antes, né, para me preparar um pouco para a mesa. E eu fiquei pensando assim que ele nos convida a fazer esse passeio, né, entre o mundo do fantasiar e o mundo da realidade, né, tanto na vida infantil como na vida adulta. E a forma como tu relacionasse essas duas teorias, né, do Freud e do Winnicott, realmente nos transportam assim a um lugar de libertar o poeta, né, o artista analista, que precisamos poder construir ali na relação com o paciente para poder emergir uma própria vivência, né? Eu achei muito interessante um termo que tu usa ali no fim, mais para o final do trabalho, que tu fala em descobrir, né? E fiquei pensando em desvelar, tirar o que está velado, o que está coberto, né, para ampliar um universo de conhecimentos que, na realidade, é esse o nosso trabalho com a clínica psicanalítica, né? Então, achei muito interessante a forma como tu costurasse, né, essas temáticas do Freud e do Winnicott. Eu teria mais algumas questões dos outros dois trabalhos. Eu vi que a Érica se inscreveu, de repente a Érica faz a colocação dela, e aí depois a gente segue com algumas outras colocações. Pode ser? Érica? Hola, es que me entró una llamada, ya. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Voy un poquito a asociar un poco con los tres trabajos que me parecieron súper ricos. No, lo que menciona Brenda, como me parece muy interesante esta cuestión de la invención de los baños, ¿no? Como espacio privado, y entonces todo lo que desarrollas, Brenda, ¿no? Digo, apunta algunas cosas, ¿no? Me encanta cuando dices que tanto en la poesía como en el psicoanálisis lo imprescindible es otra cosa. ¿No? Y lo que hablas de la casa y cómo una casa nos representa y todos los espacios que nos representan y lo que simbolizan, ¿no? Creo que hablaste como de espejos inconscientes, del desamparo, ¿no? Y digamos, también hablas de la palabra como cordón umbilical entre paciente y analista, y entonces todo eso me parece súper rico, y me quedo pensando, ¿no? Hablas de investir, y yo también pienso, después de estos 2 años, o dos y medio, pues cómo investimos ahora la pantalla, por ejemplo, cómo investimos Zoom, cómo, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, ese es otro espacio, el espacio virtual, ¿no? Y que como cordón umbilical hecho de palabras, pues cómo se ha sostenido en muchos casos sin la presencia física, ¿no? Y bueno, me encantó también lo de la mansión embrujada, que a veces nos convertimos en eso, digo, un poquito yendo como con los 3 trabajos, porque creo que hay como algo que los va uniendo de alguna forma, como que es un poco como pasar como en la carretera y pasas diferentes paisajes, ¿no? Creo que tu trabajo, María del Socorro, creo que es interesantísimo lo que planteas. Digo, yo pienso, no me voy a detener, pero en un caso también, o sea, el reto ante la clínica que es hoy en día, este estándar físico, esta idea de la salud, ¿no?
por ejemplo, rapidísimo, yo tengo un paciente que su motivo de consulta es que le exigen una cirugía bariátrica, ¿no? Por motivos, en fin. Entonces, digamos, creo que sí es muy interesante y es bien complejo en la clínica tratar con este tipo de problemáticas y cómo, pues lo que menciona, ¿cómo estaba? Como un patrón estético y la anorexia como síntoma de algo cultural, de algo impuesto por la cultura. Y luego ya sobre el trabajo de Luis, que creo que de repente es como que entra esta parte como de fantaseo, de creatividad, de arte, ¿no? Y entonces de repente creo que se arma pues un panel como muy rico en diferentes aspectos y que de repente también escuchándote Luis, o sea, pienso como desde esto, la invención de los baños, ¿no? La represión, y luego la represión y su lugar en el arte y en el momento estético. Y me gusta muchísimo tu trabajo, Luis, me encantaría poderlo leer. Comparto tu interés eh, por el arte. Entonces, pues muchas gracias por dejarnos pues conformarnos con el fantaseo y con ¿no? Y con traer la estética a este panel. Y bueno, creo que ya ahí voy a dejar mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Érica. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? São trabalhos que provocam muitas questões, né? Ó, o Alexandre se inscreveu. Alexandre, por favor. Boa tarde a todos, amigos, colegas. Bom, eu fiquei pensando um pouco, né, transitando os trabalhos também, na questão que a Maria trouxe a respeito da cultura fitness e da anorexia, né, fazendo talvez uma conexão de igualdade, né, desses dois fenômenos. E eu fiquei pensando no trabalho do Luiz na questão estética, né, o sintoma como a criação estética do inconsciente do paciente, né? Então, como uma tentativa, né, de se comunicar com o mundo, né? Então, fazendo um paralelo com o trabalho da Brenda, né? Então, que território que está sendo compartilhado, né, com o mundo, né? Então, assim, um é uma casa pobre, né? E outra é uma casa excessivamente rica, né? Então, assim, a necessidade de se mostrar ou pobre ou rico demais pode ser que seja as faces duas faces da mesma moeda. Porém, eu acho que o interessante seria a observação do esforço que o paciente faz de sair de uma posição para outra. Isso eu acho que me parece ser bem interessante, né? Quer dizer, o esforço que o paciente se coloca, né, em sair de uma criação para outra criação, como na questão artística, é como se fosse saindo na pintura, né, do realismo para o impressionismo, né? Então, assim, a vontade de se expressar é a mesma, porém há ali uma mudança, né? Como a gente está discutindo, né? O futuro, ideais em xeque, o futuro das ilusões, né? É um exercício de criar uma outra ilusão. Eu acho que esse movimento que é feito, ele é muito, assim, interessante dentro da clínica para a possibilidade de trabalhar com o paciente. Obrigada, Alexandre. Juliana se inscreveu também. Com a palavra, Juliana, por favor. Oi, me escutam? Bem, eu gostaria de falar sobre o trabalho da Maria do Socorro, queria poder fazer algumas observações.
Eu fico pensando, né, o quanto essa questão da anorexia, do excesso de exercícios, né, esse ideal, eles se correspondem, né, porque, bem, se a gente pensar na questão dos transtornos da adição, né, são só formas de mostrar a compulsão, né, porque, bem, tudo que é de mais ou de menos é patológico. Então, bem, o vício por trabalho, o vício pela internet, o excesso de comida, né, o excesso de sexo, o excesso de drogas, o excesso do álcool, é tudo vícios, né? Então, assim como a colega que trouxe sobre a cirurgia bariátrica, se não é bem feita uma avaliação psicológica, a pessoa faz a cirurgia bariátrica, mas ela pode virar uma bulêmica. Se a pessoa, eu falo porque eu faço avaliação psicológica para cirurgia bariátrica, e eu também sou especialista em transtornos da adição. Então, assim, uma pessoa que bebe excessivamente, se não avaliado e tratado a sua compulsividade, ele vira um alcoólatra. Ele pode virar um alcoólatra, né? Existem muitos casos onde a pessoa faz a cirurgia bariátrica e acaba virando bulêmica. Então, assim, a gente vê que são transtornos compulsivos que só acaba trocando sintoma, né? Então, até que ponto não teremos também pessoas viciadas pela internet? Já temos, né? Então, assim como, né, vício por sexo. Então, a gente vê que são todas faces da mesma moeda, né? Assim como dependência química, né? Vícios por drogas, assim. Fico pensando que esse excesso por exercícios, por exemplo, é só uma manifestação da modernidade, né? Que a sociedade acaba cobrando. Bem, acho que é isso. Mais alguém gostaria de fazer mais algum comentário? No, no sé si yo, algo, Claro. algo pequeño, si Uhum. puedo, ¿sí? Que Brenda, por ejemplo, Brenda en su trabajo, ella usa el arte para explicar cuando dice que lo imprescindible es otra cosa, ¿no? ¿Y qué usa? Usa el arte, usa una metáfora diciendo como cuando hacíamos el amor con la mirada, ¿no? Es una figura poética. Quiero decir, todos los psicoanalistas tenemos que ser de alguna forma poetas y artistas, creo, en nuestro trabajo. Y me pregunto si también no tendremos que, nuestra tarea no consiste en facilitar la creatividad de nuestros pacientes, ¿no? Como si fuésemos su madre, facilitar que su ilusión se haga realidad, se pueda hacer concreta, como una especie de reverío, o digamos, si no tenemos que ayudar a nuestros pacientes a realizar su ilusión, para que puedan aprender de su propia capacidad, ¿sí? Y en ese sentido no tenemos una función materna también desde esa perspectiva, ¿no? Maria, Brenda, querem comentar? Sí, gracias. Yo justo estaba pensando ahorita en esto que planteaba Brenda, ¿no? De la casa, de la función materna también, y creo que en ese sentido también se unía un poco con lo que yo venía planteando en el trabajo, ¿no? Como cuando hay esta falla, ¿no? Entre la diada madre-hijo, también se
existe la posibilidad de que se empiece a cambiar esta casa física que es el cuerpo, ¿no? Cómo la empezamos a habitar o la empezamos a llenar de exceso o de déficit, ¿no? En este sentido de la anorexia, ¿no? A restringir, a quitar el alimento, y en la cultura del fitness que se empieza a llenar tanto del ejercicio, del gimnasio, ya no lo mencioné, pero también de inyectarse los esteroides, los anabólicos, los suplementos. O sea, se empieza a volver toda una adicción también en ese sentido, y creo que es ahí donde entra como esta relación también con este trabajo de Brenda, ¿no? Cómo vamos habitando nuestra propia casa, y en ese sentido, qué otra cosa como analistas nos toca hacer, ¿no? Para tratar de que eso se vaya integrando, que se vaya viendo al ser en esta forma, esta representación se integre de la mejor manera y se pueda habitar distinto, no sea algo que termine justo en esta patología que termina destruyendo también a la persona, ¿no? Entonces, bueno, ahí dejo mi comentario, pero creo que está muy enriquecedor en ese sentido también la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero agregar también un poco hilando los trabajos, y pensaba en lo fitness como fachada, ¿no? De la salud mental, y también eso en el cuerpo y las formas de habitarlo de forma hostil a veces. Y creo que tanto tu trabajo como el de Luis también apuntan como a pensar más allá de la omnipotencia, ¿no? Porque justo lo que implica la cultura fitness es pues negar la castración, negar todo lo que no acomoda en el cuerpo, todo lo que no gusta del cuerpo. Entonces, esto, o sea, también pensar el psicoanálisis como un camino a salir de la omnipotencia, a aceptar la castración, y me gusta este concepto de Winnicott de la psicoterapia como un espacio donde dos personas juegan juntos, un poco relacionándolo con lo de Luis, y bueno, como ese espacio que se puede crear que permita la capacidad creadora que apunta a la salud mental. Eu fiquei pensando, Brenda, justamente nisso, assim, que eu não sei como que foi montada, né, a ordem, assim, da mesa, mas ficou muito bem, assim, começar pelo teu trabalho e depois o trabalho da Maria de Socorro e depois o trabalho do Luiz, porque parece que o trabalho do Luiz também trouxe, assim, uma possibilidade de algo mais criativo, não mais, mas criativo para que se possa suportar todo esse, quando a gente pensa na questão, né, da cultura fitness, um sofrimento muito importante, né, um sofrimento narcísico muito importante. Com o trabalho da Maria de Socorro, fiquei pensando num paciente, assim, pontualmente, que vive um transtorno narcísico muito sofre muito assim com a questão corporal e o quanto isso impede muitas coisas na vida, assim, né? E aí fiquei pensando até, Maria, em te perguntar, assim, de onde veio a motivação, assim, porque dá para ver que no teu trabalho, né, tu acabou baseando nesses relatos de Instagram, e realmente acho que foi um caminho interessante, né, diferente do que a gente está acostumado a trabalhar normalmente com material clínico, assim, né? Mas eu fiquei pensando em te perguntar isso, assim, se também surge da tua clínica, da tua experiência, esse tipo de conteúdo, né? De onde que veio a motivação para escrever esse trabalho, porque eu achei muito interessante essa relação com a anorexia. Bueno, de mi clínica no lo saqué el tema porque justo yo lo escribí antes de que iniciara a empezar a ver pacientes, pero la motivación vino de que de repente encontré mis redes sociales inundadas del tema del fitness, ¿no? Entonces me comencé a preguntar cuál era la relación que podría tener justo tanto la anorexia con el ejercicio, porque era justo estos publicaciones que veía mucho de repente en el feed de
de cómo una persona que estaba anoréxica pasaba ahora a estar totalmente marcada y muy musculosa, ¿no? Y cómo sentir esta potencia de tener un control sobre su cuerpo. Entonces fue de ahí que me empezó a llamar muchísimo la atención también con relacionándolo con el self, con el narcisismo. Y bueno, de ahí surgió el interés y la curiosidad de tratar de entender qué pasa, que se empiezan a unir y que pareciera de repente que es algo como que todos consumimos, que podemos llegar a consumir muy fácil, ¿no? Porque te vende justo la idea de estar muy saludable. Pero era mi pregunta interna de, bueno, ¿y esto sí será saludable mentalmente o hasta qué punto, cuál es el límite, ¿no? Entonces, de ahí surgió la inspiración. Sí, permiso. Si no hay nadie anotado, ¿puedo intervenir, Juliana? Dependiendo cada persona eso, ¿no, María del Socorro? A algunas personas que tienen este déficit, digamos, en la constitución, digamos, simbólica de su psiquismo, pueden tomar de la cultura estas publicidades, o esto de que con desarrollo muscular pueden compensar eso que les falta poder simbolizar, ¿no? Creo que los trabajos tienen un hilo que los enlaza desde el punto de vista de que no nacemos con un cuerpo, sino que lo vamos creando, digamos, vía representación, vamos constituyendo ese cuerpo, no es que nacemos con el cuerpo. Entonces ya hay una primera creación. Creamos nuestro propio cuerpo, creamos el mundo, y para eso necesitamos un otro que nos haga de sostén, que en un principio, digamos, pueda hacer de sostén frente al espejo para constituir esa imagen, y después pasar a la vía de la simbolización, de la metáfora, de la sustitución, sustituir a la madre por otro, y en fin, y así ir enlazando unas representaciones con otras. Creo que los trabajos por eso tienen como un hilo conductor en el sentido de, bueno, los espacios compartidos, ¿no? Que hay que crearlos, esos espacios compartidos, y también en el juego y en la ilusión de ese espacio con la madre, se puede ir constituyendo, ¿no? Obrigada, Gabriela. A Érica pediu a palavra para dar mais um comentário. Érica, por favor. Sí, hace rato un poco me detuve un poco para no hablar demasiado, pero igual, digamos, el trabajo de María Socorro, me parece que es sumamente importante. Yo creo más bien que esta cultura de los últimos, no sé, las últimas décadas respecto al cuerpo, pues nos atraviesa de diferentes maneras, ¿no? Y con diferentes cuerpos y desde diferentes lugares. Pero a mí me parece realmente preocupante, digamos, si yo tuviera 13 años y tuviera Instagram, híjole, ¿no? Y que, digamos, o sea, creo que es un poco lo que quería más o menos decir, o sea, digamos, el trabajo de María Socorro al de Luis, creo que hay como un espacio de realmente lo duro que es, lo difícil que son los trastornos de la conducta alimentaria, la anorexia, ¿no? Este deseo de aniquilar y lo complejo que es de soportar eso como analista. ¿No? Cuando uno tiene un paciente, una paciente con pues, un trastorno, ya sea, digamos, pongámosle, digamos, de la imagen corporal, ¿no? Pero la anorexia es realmente desgastante, o sea, realmente el analista va a ser esta casa embrujada de la que habla Brenda, ¿no? Y tiene que soportar como esos como bestias que van a estar ahí. Y bueno, y nada más creo que, digamos, creo que sí es de muchísima importancia y relevancia y que creo que sí es justo, creo que, no sé, nuestra técnica de repente, pues
digamos, por lo menos yo me encuentro con este paciente que yo mencionaba, del que no quiero decir mucho, pero es un paciente que quien le recomienda la cirugía bariátrica es un hermano médico, bueno, no le recomienda, se le indica, y que también, de hecho, consume licuados de proteína con atún, bueno, por lo menos eso para mí es un gran reto, porque está la cuestión cultural, y en fin, creo que son retos muy, muy grandes. Y bueno, y creo que ahí es donde el trabajo de Luis también llega como este espacio donde a partir de estas cosas tan pues, desgarrantes, ¿no? Se puede crear, ¿no? Y la posibilidad que eso da. Entonces creo que es un poco parte de lo que yo también disfruté del orden de los trabajos y de cómo se dieron. Y ya, muchas gracias. Obrigada, Érica. Luis, por favor, pode dar sequência. Sí, un pequeño comentario también del trabajo de María, que me encantó mucho. Y también empalmando con lo que decía Érica, en realidad la anorexia seguida de esta cultura fitness, yo lo que no lo pienso tanto como un lugar transicional de juego o de pensamiento o de hacer, sino más bien yo creo que está inscrito en lo que no se puede simbolizar y en un fenómeno más bien masturbatorio, donde no hay juego realmente. Bueno, Winnicott decía que cuando empieza la masturbación se acaba el juego, ¿no? Y yo creo que algo de esto pasa en la cultura fitness o en esto que describe también María, que hay algo de masturbatorio donde ya se rompe el pensar creativo, ¿no? Quizás por una falta de simbolización, ¿no? Entonces el paso al acto, ¿no? Javiera, gostaria de fazer a tua pergunta ali? Aló, ahí. Bueno, Oi. yo ya cambié de escenario, me vine a la terraza, antes estaba en el consultorio, ¿no? Le quería preguntar a Juan del trabajo del juego. En la mesa anterior hablamos de metaverso y estábamos pensando el tema de la virtualidad, ¿no? Que tiene ese doble aspecto. Por un lado puede ser un lugar de elaboración y por otro lado de pura descarga pulsional al estilo más masturbatorio. Lo asocié por esto que dijiste recién y preguntarte si esto que venís pensando en relación al juego, si pensaste algo de los juegos virtuales, en donde el texto que citaste de Freud diferenciaba la fantasía del juego con la apoyatura en el objeto real, ¿no? Cuando el objeto real puede ser transformado simbólicamente en otra cosa y se arma el juego. Cuando el objeto se retira, pasamos a la fantasía, pero el juego virtual queda en ese terreno intermedio, porque el objeto no es un objeto real, sino un objeto virtual con el que se puede jugar, pero dependiendo del juego, podría ser un juego repetitivo sin elaboración o un juego más elaborativo. No sé, te pregunto si pensaste algo en relación a esto para compartirlo. Y me interesó mucho los tres trabajos, pero bueno, justo al final hablaron de esto y se me vino este tema. Luiz, vou pedir para tu seres breve na tua resposta, por favor, que a gente tem 6 minutinhos apenas para encerrar. Então, sí. tu pode responder y después... Era para mí la pregunta. Sí. Me equivoqué, puse Juan, era Luis. Disculpa. Okay. No, yo creo que en realidad es un pseudo. A ver, yo no soy de la cultura del juego virtual, no estoy empapado en el juego virtual. Por pacientes adolescentes lo estoy conociendo y entendiendo. Me parece que perfectamente el juego virtual puede tener todas las características virtuosas del juego,
perfectamente, pero como pasa con otros fenómenos no virtuales, también está el pseudojuego, lo que en realidad no es un juego real, sino que es una repetición masturbatoria, ¿no? Y creo que eso puede pasar tanto en lo virtual, en los juegos virtuales, como en el jugar o el jugar fuera de la virtualidad. Brenda, Maria, gostariam de fazer alguma colocação final para a gente se encerrar para a finalização da mesa? No, solo queda agradecer a todos también por este espacio compartido y ya. Pensaba Igualmente. perdón, María, perdón. No, perdón, solo quería igual agradecer a OCAL por esta organización y por haberme permitido igual presentar este trabajo. Creo que se unieron muy bien los tres trabajos en ese sentido y se pudo compartir mucho al respecto. Muchas gracias. Iba a decir nada en relación un poco a esto de la virtualidad y la necesidad de crear un lazo, aunque sea a través de, ¿no? Con lo que se tiene a mano, porque bueno, era lo que había y eso tiene un valor. Después están los excesos, ¿no? Luiz, gostaria de dizer mais alguma coisa para a gente encerrar? Agradecer a todos por estar acá, a OCAL por invitarme, la pasé muy bien y me encantó leer los trabajos de mis compañeras, los dos me encantaron. Así que salgo más nutrido de este encuentro, más enriquecido, y un especial saludo a mis hermanos brasileños, pueblo al que tengo un cariño, bueno, inconmensurable, enorme. Gabriela, gostaria de dizer algo? Bueno, creo que se han hecho comentarios muy ricos hoy y nada, agradecer por supuesto la presentación y la exposición de los trabajos y a la presencia de todos ustedes y a Juliana que moderó esta actividad. Bueno, eu gostaria de agradecer também a todos os colegas que tiveram presentes, a todos que puderam também fazer algum comentário, e agradecer pelo convite para moderar a mesa, Gabriela pela parceria, e a Maria, o Luiz e a Brenda pelos trabalhos, foram realmente muito enriquecedores. Vou ler aqui rapidamente, antes que a gente ainda tenha uns minutinhos, né? Então, vou ler aqui que tem alguns comentários aqui saudando, né? A Paula falou excelentes os trabalhos, me encantaram, muito ricos os comentários, muito obrigada. A Érica também agradeceu a mesa. A Alina, felicidades pelos trabalhos. A Marisela, muito obrigada. A Suzana, muitas felicidades aos 3 trabalhos incríveis. E a Elislie, muitas felicidades, obrigados às 3 ideias, aos 3 para suas ideias e suas reflexões. Tá bem? Então, acho que deixamos por aqui, né? Está na hora. Muito obrigada. Gabriela. Nos vemos en la próxima actividad, a continuación. Muito obrigada.